pueden hacer en caso de que así lo quieran. Y pues esta conferencia está dedicada a la cocina mexicana, que como ustedes saben es la única que ha sido declarada Patrimonio Cultural de la Humanidad. Entonces quiero decir que, pues, aquellos que admiramos la cocina, pues nos llama la atención esta enorme distinción que, bueno, pues ciertamente nos honra, pero pues podemos preguntarnos, bueno, pues, ¿por qué solo la cocina mexicana la ha recibido? Sabemos, por ejemplo, de cocinas extraordinarias como la china o como la francesa, ¿verdad? Y pues la mexicana, ¿qué es lo que la distingue de estas otras tradiciones culinarias tan importantes? Entonces, eso es lo que vamos a tratar de responder el día de hoy. Pero como siempre sucede, en todos los casos, a mí me gusta reconocer las fuentes que consulto. No, a veces no se puede todas, pero sí las principales. Entonces, bueno, quiero mencionar el libro de Salvador Novo, Cocina Mexicana, también el de Alfonso Reyes. Estamos hablando pues de dos de los grandes escritores de México, y otro que me gusta mucho, de don José Iturriaga, a quien tuve el honor de conocer allá en la Finza. Estos fueron tres textos para mí fundamentales. Ahora, también quiero reconocer a chefs no mexicanos. O sea, la cocina mexicana es tan importante que se han ocupado de ella personajes que no son de México. Quizá la más prestigiada es la inglesa Diana Kennedy, que ha formado generaciones de chefs y cuyos libros se consultan en todo el mundo. De manera más reciente, tenemos a Rick Bayless. Yo con franqueza prefiero a la señora Kennedy, que me parece más apegada a la tradición. Pero bueno, el señor Bayless ha hecho toda una serie de innovaciones y de aportaciones y que también han sido muy importantes. Digo, tendríamos que mencionar a muchos más. Está el caso de Patricia Quintana, en fin, de muchos otros, ¿no? Que también me fue muy útil y lo recomiendo, la Tacopedia, que es una enciclopedia del taco muy buena, muy bien preparada, te la recomiendo mucho. Y recientemente, de aquí del público de las domingueras, mi querida Isabel Serrano me envió un libro que ella preparó o escribió junto con Ari Kahan, que se llama El espíritu del maíz. Muy buen libro, se lo recomiendo también. Bueno, les decía yo que intentando responder a, a qué es lo que le da a la cocina mexicana una distinción única, qué es lo que la hace tan especial y tan digna de encomio. Y bueno, quizá es el hecho de que la cocina mexicana no solamente tiene platillos exquisitos, como la francesa o la china, sino que en esencia la cocina mexicana cambia la manera de comer del mundo. Quiero repetir esta idea. La cocina mexicana, los productos cultivados por primera vez en México, cambian la manera de comer de la humanidad. Entonces, se vuelven parte indispensable de otras cocinas. Aquí, en esta ilustración, vemos solamente algunos de los productos que se cultivan por primera vez en México. Encontramos, por ejemplo, el maíz, el frijol, que son la base alimenticia de América Latina. Tenemos el tomate. Nosotros no podemos imaginar la cocina italiana sin jitomate. Tenemos la papaya, el aguacate, la vainilla, el chocolate.
frutas extraordinarias, la calabaza, la chirimoya, las pitayas, en fin, es una riqueza. El chile, por supuesto. Y hay que decir que todos estos productos se originan en lo que ahora consideramos México. Incluso, fíjense que en mucha de la cocina de Oriente, cocina china y la cocina coreana, utilizan chiles. Bueno, pues esos chiles vienen de México. Llegaron a Oriente a través del galeón de Manila o el galeón de Acapulco, como lo llamábamos, hace cientos de años. Entonces, allí también puede detectarse una influencia mexicana. Y pues esta certeza es parte de la cultura de todo mexicano, y tan es así que durante muchos años los libros de texto gratuito en México tenían en su portada este bello cuadro de Jorge González Camarena, un pintor a quien admiro y que quiero hacer alguna conferencia de él. He estado en pláticas con diferentes personas, ha sido difícil conseguir libros e ilustraciones, pero bueno, el caso es que en este cuadro, en esta pintura tan famosa, que yo estoy seguro que todos ustedes han visto muchísimas veces, pues vemos a esta figura que representa a la patria, que tiene un libro, y vemos cómo inmediatamente abajo de su mano están precisamente algunos de estos productos culinarios que integran la dieta del mexicano. Ahora, hay una distinción muy importante, una diferencia muy importante. En Europa y en Asia está claramente demarcada la etapa de la caza y la recolección y la etapa sedentaria. ¿Entienden? O sea, hay una transición muy radical en donde se pasa de una forma de vida a otra. Y desde luego hay civilizaciones que se mantienen en la etapa de la caza, como sucede con muchos grupos del norte, ¿no? de América, con toda esta tradición del búfalo. Ahora, en lo que hoy es México, en Mesoamérica, hay desde luego una etapa de caza y recolección, y después se crea una agricultura sofisticada. O sea, hay en Mesoamérica cultivos desarrolladísimos. Se emplean métodos como, pues como las chinampas, que son verdaderamente jardines flotantes, eso sobre todo en el centro de México. También las mesetas para aprovechar los flujos de agua. Y pues se plantan productos que no se dan de manera silvestre como el maíz. Pero al mismo tiempo que se está desarrollando una agricultura, a diferencia de Europa, permanece la recolección. Y la agricultura convive con el explorar la naturaleza, el dialogar con la naturaleza. De hecho, los mayas, por ejemplo, mantienen dentro de sus ciudades espacios en donde se conserva la selva virgen. Observan esta selva, conviven con ella, experimentan con ella. Entonces, esto de entrada introduce un cambio muy fundamental, porque no solamente comen aquellas cosas que están plantando, o sea, ya saben el maíz, el frijol, etcétera, sino también aquellas que están descubriendo. Y
es muy interesante también establecer que algunos de estos instrumentos de cocina ancestrales, como el molcajete, ¿verdad? El metate, se siguen usando hasta la fecha. O sea, al ver estos instrumentos, estamos hablando pues, de instrumentos que tienen miles y miles de años. Y el día de hoy estoy seguro que hubo quienes hicieron guacamole con un molcajete como este. Aquí en la ciudad de Los Ángeles, yo puedo ir a un mercado mexicano y comprarme uno igualito al que usaron nuestros antepasados mayas o aztecas. La tradición mesoamericana, pues es deslumbrante. Tenemos testimonios directos de los conquistadores, sobre todo el hermoso libro de Bernal Díaz, en donde nos habla de los grandes tianguis que se encuentra en la Gran Tenochtitlán, mercados enormes, mucho mayores a cualquier cosa que hubiera en Europa. Bernal describe también la esplendidez y la abundancia de la mesa de Moctezuma. Y cómo Moctezuma tenía un aviario, eh, tenía un jardín botánico y tenía un sistema de corredores que le traían los platillos más exquisitos de toda la región. Incluso había pescado que traían de las costas, había hasta hielo que traían de los volcanes. Pues era una riqueza y una diversidad culinaria realmente extraordinaria. Ahora, la base de la alimentación del México ancestral y actual era y es el maíz. Se ha dicho que sin maíz no hay país. Y hay que decir que el maíz no se da de manera silvestre o natural. Es cultivado por el ser humano. Entonces, el maíz, además de su valor nutritivo, tiene también un valor mítico. O sea, la idea de que los seres humanos fueron creados con maíz. La convicción de que hay algo divino en el maíz. Y por lo tanto, se aprovecha de manera absolutamente integral. Vemos cómo se envuelve con el maíz, se utiliza para tapar recipientes y se prepara de mil maneras. La más famosa es la tortilla, pero ciertamente no es la única. Aquí vemos una versión líquida en el atole y sólida en el tamal. Pero incluso los llamados cabellos del maíz, con ellos se prepara un té que tiene toda una serie de virtudes para la salud. Se dice que es un magnífico diurético, por ejemplo. El hongo que crece en el maíz, el huitlacoche, se trataba y se sigue viendo como una delicadeza, como una exquisitez. Y, por supuesto, está la tortilla. La tortilla, pues se dice que la tortilla es el único alimento que es a un tiempo mantel
servilleta, alimento, cubierto y condimento. Por lo general, conocemos solamente las tortillas sencillas, pero los mexicanos ancestrales había veces que las pintaban, porque también el México antiguo desarrolla una cultura de colorantes, en donde, no sé si ustedes sepan, pero de la cochinilla, del maguey, por ejemplo, se obtiene el color púrpura con el que por siglos se pintaban los trajes de los cardenales. Del añil se obtenía un azul precioso. Entonces, también a veces estas pinturas se usaban en la decoración. Otro producto alimenticio muy importante es el frijol. Y el frijol, pues, tiene una gran variedad, tanto de tamaños como de colores. Y hasta la fecha, entre el maíz y el frijol, pues se garantiza, se asegura la nutrición del mexicano. Otro elemento fundamental es el chile. Ustedes saben que el chile, pues es el alimento que tiene la mayor concentración de vitaminas de cualquier otro producto. El chile no solamente enriquece el sabor de los alimentos, sino que nos ayuda en la salud. O sea, tan es así que en el continente americano, en Mesoamérica, no había muchas de las enfermedades de los europeos. Una de las razones de la mortalidad tan alta de los pueblos originarios de Mesoamérica es las infecciones producidas por el contagio de las enfermedades de los europeos. Y una de las razones de la salud del pueblo mexicano está en el chile, en el frijol, en el maíz. Y en la idea de una agricultura inteligente, donde se plantaban, por ejemplo, juntos maíz, frijol y calabaza. Y un producto protegía al otro, la hoja de la calabaza ayudaba a los otros dos, la estructura del maíz ayudaba al frijol. El chile pues se puede comer fresco o seco, o también en escabeche. Tenemos el aguacate. El aguacate pues es otro producto exquisito de un gran valor nutricional. Con él se produce el guacamole, que se da en todo el mundo. Ahora se está preparando guacamole, que se origina en México. ¿Y qué decir de el jitomate? Jitomate, una popularidad universal. Quizá el nombre más bello del jitomate es el italiano, que lo llama pomodoro. Pero piensen ustedes, no puede uno concebir la cocina italiana sin jitomates. Las pizzas, las mismas hamburguesas. O sea, el jitomate es fundamental. Ahora, otro hecho importante que pues determina el desarrollo de la cocina mexicana también tiene que ver con la escasez de grandes animales. De hecho, los únicos animales que se domestican realmente es el guajolote, el perro
pero no hay ganado. Se puede cazar esporádicamente ganado, pero en general no hay animales de tiro, no hay animales grandes. No hay, como en el norte de América, búfalos, por ejemplo. Entonces, se tienen que buscar fuentes alternas de proteínas. Y estas fuentes se encuentran en los insectos. Actualmente, pues hablamos de insectos y hay muchas personas, sobre todo en Europa y Norteamérica, que, pues, que lo ven con cierta repugnancia, ¿no? Se asocia el insecto, no sé por qué, porque bueno, ¿qué puede ser más limpio que un grillo que vive en el pasto? Claro, bueno, si está contaminado el pasto, bueno, pues eso afectaría a cualquier animal, pero por qué un grillo va a ser más sucio que un puerco? Entonces, el grillo pues, se sigue comiendo. En Oaxaca, por ejemplo, pues es un platillo que se puede servir como botana, como ven ustedes aquí, pero también como plato fuerte. Me da mucho gusto que está uno de los colaboradores de Don Chon, porque él servía platillos maravillosos de este tipo. A mí, en lo personal, digamos, el insecto que más me gusta es el gusanito de maguey. Y en los restaurantes más famosos de México, recuerdo el restaurantes como Prendes, era un lujo tomarse gusanitos de maguey. También un animal que crece pues en un contexto absolutamente puro, que tiene pues un sabor exquisito. Hay también mosquitos que se pueden comer y avispas. Estos son escamoles, que son huevos de hormiga grandes, que nos dan también un exquisito sabor. Ahora, fíjense ustedes, eh, el ver al insecto eh, como fuente de proteína, pues puede resolver los problemas de alimentación del mundo. O sea, en el mismo espacio en el que crece una vaca, pues imagínense la cantidad de grillos o de gusanitos que pueden tener. Ahora, esto es simplemente en términos de eficiencia. Ahora, si vamos a hablar de, de ecología, pues no es posible comparar la limpieza de un insecto como cualquiera de estos al deterioro ambiental que genera mucho del ganado grande, como se ha venido descubriendo recientemente. Y estos insectos, como pueden ver en esta imagen, pueden transformarse en múltiples formas de estas pequeñas como albóndigas o como hamburguesas, ¿verdad? En fin, es una idea que, pues, que vale la pena explorar por la salud y por la salud del ambiente, entorno, ¿no? Ahora, como describía yo al principio de esta charla, el hecho de que los mexicanos ancestrales tuvieran una relación dialéctica con la naturaleza les permite descubrir productos que a primera vista no piensa uno son comestibles. Tal es el caso de los cactuses. Digo, uno ve
un nopal, y pues lo que menos piensa uno es en un alimento, ¿no? Se dice es una planta agresiva, hostil, y sin embargo, el mexicano encuentra en esta cactácea y muchas otras la dulzura incomparable de la tuna, una fruta exquisita, deliciosa, un sabor finísimo. Pero también muchos otros productos. Estos cactus, agaves, por ejemplo, le dan al mexicano no solamente alimento, le dan también aguja e hilo para coser, papel para escribir y para envolver, y alimento. Hoy en día pueden ustedes comprar, se venden en muchos mercados, nopales, nopalitos, que son exquisitos en una ensalada y también con grandes propiedades nutritivas. Hace mucho bien al cuerpo comer nopalitos. Muy económicos, deliciosos. Y pues como decía yo, pues de los insectos, un insecto del nopal, la cochinilla, pues se obtiene también colorantes extraordinarios. Entonces, todos estos productos, y no hablemos de las bebidas, desde el pulque, y toda bebida tiene su tradición y su cultura. Por ejemplo, el pulque. El pulque se tomaba, se debe de tomar en estos vasos que se llaman cacarizas y que tienen una característica distintiva, tradicional. Lo mismo ocurre con el tequila y el mezcal. A mí me molesta muchísimo esa gente que quiere de manera pretenciosa tomarse el tequila en una copa coñaquera. Yo no necesito la copa coñaquera. ¿Por qué me quiero yo comparar con el coñac o el brandy cuando que el tequila tiene otras virtudes extraordinarias? A mí lo que me gusta, lo que promuevo es la tradición. ¿Qué puede superar el caballito? O toda la ceremonia del tequila, el poder servirse un tequila que se debe de sorber. Me encanta con la sangrita, con el limón, con la sal, y toda esta lentitud. Eso del shot de tequila es una cosa de estudiantes norteamericanos de vacaciones, ¿verdad? Absurda y además peligrosa. Pocas cosas tan espantosas hay como este consumo bárbaro del tequila, inculto del tequila. Hay que degustarlo, hay que tomarlo con prudencia. Y hay que entender que el tequila no es una bebida cualquiera. El tequila es una droga. Tiene mezcalina. O sea, es muy diferente. Uno, con otras bebidas, por ejemplo, uno pues siempre sabe qué está pasando. Si uno toma mucho tequila, mucho mezcal, de veras no sabe qué está pasando. Es otra realidad. Hay que tratarlo con cuidado. En los antiguos mexicanos se regulaban estas cosas. No se permitía que los jóvenes tomaran pulque. Eso era algo que se reservaba ya para los viejos. Ahora, no existía
en el México precortesiano, la sal. Entonces había toda una diferente forma de darle sabor a los alimentos con minerales como estos que le estamos compartiendo. Y también algo muy importante, había toda una serie de plantas que se usaban con el propósito específico de darle cierto aroma a los platillos. Esto es muy diferente de la cocina occidental. Actualmente la gente pone los ingredientes y el aroma es el resultado natural del cocimiento de estos productos. Pero no hay la intención deliberada de producir un cierto aroma. Y lo mismo ocurre con el efecto visual, la belleza de los platillos ancestrales de México, que es quizá una de las únicas cocinas que activamente y de manera muy amplia incorpora la flor en la cocina. Desde el colorín, la flor de izote, la flor de mayo, la flor de manito, la flor de calabaza. Decía yo que hay pocas sopas más exquisitas que una buena sopa de flor de calabaza. Ayer estuve dando esta plática para un público norteamericano y yo les hablaba de esta sopa y después me preguntaron, oye, ¿cómo la preparo? Y bueno, pues ahí voy a esperar a que alguno de ustedes me dé una buena receta. Riquísima también es la aportación de frutas que hace México al mundo. Estoy mencionando solamente algunas. Aquí ven ustedes la papaya, la jícama, la guayaba, la guanábana. La guayaba tiene un aroma tan delicado que uno de los libros de memorias más bello que se han escrito sobre Gabriel García Márquez es una entrevista de Plinio Apuleyo y se llama El olor de la guayaba, guanábanas. El mamey, ¿verdad? La pitaya. Cuando los surrealistas llegaron a México y comieron pitayas, les parecía que estaban comiendo una obra de arte. Esos rosas, grises. El chico zapote, sabor delicadísimo, exquisito. Y el zapote negro. Hay mucha gente en Europa y en Norteamérica que no les gusta comer nada oscuro. Bueno, no saben lo que se pierden porque un zapote bien hecho es uno de los mejores postres. Es absolutamente sano. Tiene un dulzor natural y es sano. Muy diferente a todos estos pasteles que engordan y hacen daño, ¿no? El chico zapote es un postre exquisito y sano. La papaya que hemos mencionado, la jícama. Qué refrescante es la jícama. Yo recuerdo aún cuando éramos adolescentes saliendo de la secundaria y nos daban esta jícama que se le ponía chile piquín, sal y limón y esta concentración del agua. O los chayotes, que son muy populares en mi tierra, allá en Chiapas, donde es tan abundante que a veces solamente se comen los corazones de los chayotes. Pero los chayotes también una verdura que tiene un enorme contenido líquido, fresco y exquisito. También existen pues toda una cultura de hongos en Mesoamérica. Y hay, digamos, tres categorías. El hongo comestible, el hongo medicinal y también el, el hongo alucinógeno. Y en ese sentido, eh, los ancestros mexicanos descubren
productos que nos permiten alucinar, viajar. No solamente ciertos hongos, sino también, por ejemplo, los peyotes. Y estos viajes que permiten la introspección y la maduración. Pero hay que decir que es muy diferente el uso ritual del peyote o el hongo alucinógeno, guiado por un sacerdote o una sabia como María Sabina, hecho como un ritual. Es muy diferente al consumo bárbaro de drogas, es donde se separa el alucinógeno de cualquier contenido cultural o espiritual. Se vuelve simplemente un mecanismo de evasión que nos conduce a la muerte y a la perdición. Mientras que el alucinógeno bien plantado y bien usado puede ser también un camino de autodescubrimiento y de salud. Y bueno, de los dulces, México aporta al mundo, entre otros, el amaranto. Y con el amaranto se hace el pan de alegría, sanísimo. Y ese sí, nunca lo he probado fuera de México. Pero regresando a esta tesis que planteé al principio, y es la convivencia, el diálogo del mexicano con la naturaleza, le permite descubrir cosas inusitadas, como productos que caen o resbalan de los árboles, como el hule y sobre todo el chicle. Pero imagínense ustedes esta observación paciente para poder descubrir el hule, por ejemplo, y luego prepararlo y lo que el hule nos da. O sea, todos los juegos de pelota del mundo se originan en México, todos. Y de manera similar se da el chicle. Pero, pues, de alguna forma nosotros, los mexicanos, pues, nunca hemos beneficiado de los productos en México. Fíjense, el chicle. Cuando Antonio López de Santana es derrotado en Texas y lo apresan los norteamericanos, un soldado que lo está cuidando observaba que Santana masticaba y masticaba, pero nunca tragaba. Y le pregunta, señor, ¿qué es lo que está usted haciendo? ¿Por qué mastica y mastica y no traga? Y Santana, que venía de Veracruz, le dice, bueno, es que estoy masticando chicle, y le da a probar. Bueno, este señor, llamado Adams, pues viajaría después a México, exploraría el chicle, lo traería a Estados Unidos y establecería un imperio de billones de dólares de los chicles Adams que siguen en circulación. Sin México, tampoco sería posible la golosina del universo, que es el helado, y que nosotros asociamos con países como Dinamarca o como Holanda, ¿no? Bueno, México aporta tanto la vainilla como el chocolate, que son fundamentales para los helados del mundo. Mención muy especial merece el cacao. El cacao, con la palabra chocolate, quiere decir agua amarga o agria, porque los nahuas tomaban el chocolate sin azúcar y sin leche. Tiene un sabor amargo, difícil. El chocolate era y sigue siendo un afrodisíaco.
se dice que Moctezuma bebía el chocolate para poder pues complacer a sus amantes. Ahora, es muy interesante el saber que el cacao, las semillas, eran tan apreciadas que se utilizaban como monedas. Entonces, se requería ser muy rico o muy generoso para beber el chocolate. O sea, era literalmente como beber el dinero. Imagínense lo que, como les debe haber sabido. O sea, esta bebida preciosa, hecha con recursos, que además en la manera original, pues le daba al hombre una posibilidad erótica ilimitada. O sea, imagínense el valor que tendría el chocolate en las sociedades ancestrales de México. Cuando llegan pues los españoles y vienen pues buscando riquezas. Se dice que Cortés pues le manda a decir a Moctezuma, estamos enfermos y nuestra enfermedad solo se cura con oro. Manden más. Es decir, vienen buscando ese oro, ambicionándolo, y no se dan cuenta que la riqueza principal de este país que estaban conquistando no estaría abajo de la tierra, aunque habría minas importantes, ciertamente, pero arriba de ella. Y los españoles, pues vienen de haber sido sojuzgados 700 años por los musulmanes. Entonces, la reconquista española y la conquista de América es un proceso casi continuo. Por eso es que en la conquista, aunque es una empresa cronológicamente ubicada en el Renacimiento, pues tiene algo de Guerra Santa, ¿no? De yihad en ella. Y también hay que recordar que en el momento en que llegan los españoles a América, pues la Iglesia Católica estaba en un proceso de escisión, en donde todos los protestantes pues, se habían separado de la Iglesia Católica. Entonces era muy importante no solamente el aspecto material de los conquistadores y su codicia, sino también el reconstruir la iglesia. Por eso es que vienen junto a los conquistadores, pues todos estos misioneros que crean toda una infraestructura de catedrales, de iglesias, de conventos, de monasterios, y que realizan en México y en América Latina la campaña de evangelización más importante de la humanidad. Es decir, nunca ha habido una conversión mayor de personas de una religión a otra a la que sucede en América. Entre estas nuevas instituciones que crean los españoles están los conventos. Y los conventos se convierten en verdaderos laboratorios.
Ciertamente las monjas superioras, pues, eran españolas y las novicias, pues, en su mayoría eran criollas. Pero había también toda una población de mujeres indígenas y de mujeres negras que trabajaban en el convento. Me gusta mucho esta ilustración porque vemos a las monjas cocinando y en el lado izquierdo vemos a una mujer indígena preparando tortillas. Entonces, esta presencia de mujeres europeas, indígenas y negras, encerradas en un convento, donde una de las labores fundamentales del convento era cocinar, se convierten en la gran transformación, la gran, más que una transformación, la gran integración de la cocina mexicana. Es tan importante y tan dramática esta transformación que aún las cocinas conventuales, ustedes van a una casa hoy en México, pues vemos cada vez más que la gente lo que trata de recrear es una cocina estilo convento, con mosaicos, ese es el modelo a seguir. No el norteamericano, fíjense, a pesar de la modernidad. Y estas monjas funden lo europeo y lo indígena de una forma realmente sorprendente. Vemos, por ejemplo, cómo el chocolate entra a las cocinas. El rompope. No saben cómo se me antojó ahorita que estaba, se estaba describiendo cómo preparar un rompope. Bueno, pues yo aquí lo tengo en imagen, pero en los rompopes, la tradición dulces exquisitos, ¿verdad? Los mazapanes, la integración del dulce y la nuez. ¿No? Estos manjares exquisitos. Pero también se da, eh, además del buñuelo, además del mazapán, además del flan, se siguen haciendo flanes como se hacían en los conventos de México. Y la misma Sor Juana ve a la cocina como un acto intelectual importante. Sor Juana diría, si Sócrates y Aristóteles hubieran cocinado, mucho más hubieran pensado. Pero decía yo que en los conventos se da un verdadero milagro. Porque el platillo principal de los aztecas, el mole, hubiera sido absolutamente imposible que se... Hubiera sido absolutamente imposible que este mole se consumiera por los europeos, porque estaba muy asociado a la religión prehispánica. Hay incluso algunos que dicen que se hacían moles con carne humana. Entonces, cuando estas monjas que ven a las indias preparar el chocolate y lo prueban, conocen el guajolote y empiezan a hacer un mole que se vuelve el manjar. Y se sirve este platillo exquisito a la cúspide, no solamente de la jerarquía de la iglesia, ¿no?
los obispos y los arzobispos, sino también los virreyes, que, pues, avalados y que es una creación culinaria de los conventos, bueno, lo aprueban. Aquí tenemos el famoso mole poblano. Un buen mole se puede hacer con 30, 40, hasta 60 ingredientes. Y está, desde luego, la gran rivalidad entre el mole poblano y el mole negro oaxaqueño. El mole negro de Oaxaca está hecho con una fórmula centenaria que tiene chilhuaclé, chile ancho y chile mulato. Y es uno de los 7 moles. Ahora, la introducción del mole propicia el desarrollo de muchos otros guisos afines. Los exquisitos pipianes, con salsas deliciosas preparadas con distintos ingredientes. Y el chocolate mismo, que se empieza a combinar con leche, se empieza a endulzar. Y las monjas, pues, tienen relación con otros conventos, lo mandan a Europa, llega a las cortes europeas, a los conventos europeos, y cautiva a las sociedades, a las aristocracias europeas. Inclusive, fíjense, gracias a México, países tan distintos como Bélgica, como Holanda, tienen una cultura del chocolate. Italia. Y tienen los chocolates belgas, y van los turistas específicamente a llevarse una caja de chocolates belgas o de chocolates holandeses. Todo esto se origina en México. Y por supuesto, como siempre sucede, pues México pues nunca se beneficia de sus propios productos. El que industrializa todo el chocolate es un norteamericano, el señor Hershey, que se lo lleva a Pensilvania, y pues hasta la fecha es una ciudad dedicada al chocolate, industria de billones de dólares. Pero bueno, quiero enfatizar la importancia de los conventos como centros integradores de la cocina mexicana, que al mismo tiempo rescatan y conservan los elementos de la cocina prehispánica y los integran con elementos de la cocina europea. Entonces, obtenemos una cocina que llega solamente a las partes más altas de la sociedad, ya bien sea a las jerarquías eclesiásticas o a la aristocracia de la corte virreinal. Es interesante cómo, inclusive en algunos cuadros de la última cena hechos por artistas mexicanos, pues que ponen platillos característicos de México. La lucha por la independencia en México, que se inicia en 1810 y concluye hace exactamente 200 años, en 1821. Culmina con el triunfo de Agustín de Iturbide. Y entonces, pues se pide a las monjas que preparen un platillo patrio. La bandera mexicana, pues había adoptado los colores de verde, de blanco y de rojo. Y es con esta idea con la que se forman los chiles en nogada. Hay una bellísima película llamada Como agua para chocolate, quizá la mejor película que se ha hecho sobre cocina mexicana.
una película comparable al Festín de Babette, ¿no? Y entonces hay una escena en esta película en donde vemos la preparación de los chiles en nogada. Entonces aquí pueden ustedes ver, bueno, ciertamente la nuez pues no es originaria de México, pero vemos la preparación, el chile y la granada. Y vemos esta amorosa preparación. Ahí en la película de Como agua para chocolate, en algún momento la protagonista le dice a una persona que le pide la receta que el ingrediente principal es el amor. Ahora, este platillo, los chiles en nogada, desencadena toda una tradición de chiles rellenos, donde tenemos ejemplos maravillosos en Puebla, por ejemplo, variedad y una riqueza extraordinaria de chiles rellenos. Pero durante el siglo XIX, en donde ya México es una nación independiente, pero ahora pues se enfrenta a otro tipo de influencias. Quizá la más importante, después de la española, es la francesa. Y la francesa está íntimamente vinculada a la cocina. De hecho, en 1833 se da la infame Guerra de los Pasteles, que se origina por las quejas de un repostero francés que se queja de los daños que le había producido la guerra y que exige una indemnización del gobierno. Y bueno, mandan tropa. Este es un hecho de armas en donde Santana tiene una labor destacada. Pero después la influencia francesa sería mucho mayor y culminaría con la instalación de Maximiliano y Carlota en el cetro de México. Con la presencia francesa, esta cultura, esta cocina conventual y aristocrática, se vuelve ahora una cocina de banquete. Y hay que decir que la influencia francesa es enorme y se expresa, pues, desde la presentación de los platillos, la estructuración de los menús. Y esta influencia francesa continúa después de la derrota de los franceses. O sea, de hecho, Porfirio Díaz, que tiene pues un papel decisivo en derrotar a los franceses y después gobierna México por 30 años, pero bueno, durante su gestión, la influencia francesa no solamente continúa, aumenta. Y entonces vemos cómo pues empiezan a surgir restaurantes con términos franceses, el término gourmet, por ejemplo. O sea, la bella época. En fin, pues desde luego, pues la champaña, el cognac, los vinos, todo esto se integra a la cocina mexicana. Y surgen estos grandes restaurantes. De hecho, el modelo de los grandes restaurantes mexicanos sigue siendo francés. Pero, y esto es lo más bello de todo, a pesar de, digo, fíjense, la cocina mexicana ya sobrevivió la conquista, la colonia, la transformación religiosa, la independencia. Ahora, la influencia francesa y la intervención. Y sí, bueno, cambian la parte externa, pero los platillos siguen siendo mexicanos. Los grandes restaurantes. Este es otro de los misterios.
para aquellos que vivimos en Estados Unidos, siempre nos preguntamos, bueno, ¿dónde están los empresarios mexicanos? ¿Cómo es posible que no haya un restaurante como el San Angelino o la Hacienda de los Morales en Nueva York o en Chicago? O sea, lo que prolifera acá, pues es restaurantes pequeños, ¿no? Que se hacen de manera familiar o medianos. Pero un gran restaurante mexicano aquí no se conoce. Nos va a pasar igual que como todo lo demás, alguien va a hacer algún día un restaurante de este estilo en Europa o en Norteamérica, y nosotros, pues como siempre, milando, ¿verdad? Pero bueno, surgen estos grandes restaurantes, extraordinarios en todo, en su servicio, en su elegancia, y ahora ya los que pueden probar la cocina no son solamente pues las aristocracias o la jerarquía eclesiástica, sino pues las altas sociedades, la burguesía. También muy importante es la influencia francesa en la panadería y en la rosticería, en el consumo del café. El café mexicano también tiene una poderosa influencia francesa. Y el café, bueno, aunque ciertamente el café no es mexicano, pero en México se cultiva de maravilla. Y hay lugares como Veracruz donde se da un café exquisito, ¿no? En Chiapas, que ahora está considerado entre los mejores del mundo. Pero bueno, mucha de esta repostería, mucha de esta panadería francesa se desarrolla en México. Panaderías como el Globo, pues tiene una clara influencia francesa, las orejas, pero también la preparación de panes originales como los célebres cochinitos con piloncillo, exquisitos, las conchas, las orejas son europeas, pero también los panes salados y el establecimiento de la panadería, que se vuelve tan característico de México que Ramón López Velarde, nuestro gran poeta, de quien estamos festejando un aniversario, pues habla en su poema La Patria de el santo olor de la panadería y la creación de panes propios, como el pan de muertos o la rosca de reyes, con el inconfundible bebé que puede uno sacarse en un pedazo. Entramos al siglo XX y el siglo XX mexicano pues se inicia, como ustedes saben, con la gran revolución de 1910. Y la gran revolución de México, como diría Carlos Fuentes, es también una revelación. Es decir, la característica principal del porfiriato, entre otras, era la sujeción del mexicano a la tierra. O sea, el peón encasillado, esclavizado por la tienda de raya, que no podía moverse. Entonces, estaban los regionalismos muy acendrados y ahora con la revolución, pues se cortan todas estas ataduras feudales. Y los mexicanos del norte conocen a los mexicanos del sur, los mexicanos del oeste a los del este. Y hay pues la célebre entrada de los dos caudillos revolucionarios Zapata y Villa y su célebre comida en el Sanborns de los Azulejos. Aquí vemos algunas escenas de este importantísimo encuentro. Pero fíjense que, pues sí, surgen enormes ciudades. La explosión demográfica en la capital es desorbitada. En fin, hay un movimiento, se desplazan millones de mexicanos, pero se siguen conservando elementos ancestrales de nuestra cocina. Entre otros, los mercados, hasta la fecha. O sea,
En algún momento se pensó que con la entrada de los supermercados pues iban a desaparecer los mercados tradicionales, en donde pues hay toda una relación directa entre el comprador y el vendedor. Por un momento se pensó que, pues, que todo iba a ser así como en Estados Unidos, ¿verdad? Donde son estos mercados despersonalizados, ¿no? Con productos prefabricados, que ciertamente existen en México, pero que no han acabado con el mercado tradicional. Algo similar ocurre con todo el desarrollo tecnológico. Aparatos como pues estas batidoras y moledoras y todo esto, pues se siguen usando los molcajetes, ¿verdad? Los metates. La licuadora ahora pues se incorpora y se hacen algunas salsas allí. Pero otra vez, o sea, esta idea de Alfonso Reyes, que dice todo lo bueno es nuestro, pues se ve de manera muy clara en la cocina, o sea, se absorbe lo mejor de los españoles, lo mejor de los franceses, lo mejor de la industrialización. Y claro, el tener ciudades enormes, con masas pues humildes, hace que en México se desarrolle la otra gran tradición de comida rápida del mundo. Siempre que hablamos de comida rápida, pensamos en la cocina industrial norteamericana, la cocina de la hamburguesa, del hot dog, ¿verdad? Los McDonald's y todo ese tipo de comida. Esa es la que se considera la cocina rápida. Pero bueno, en México surge otra vertiente, quizá la única vertiente que realmente compite con la cocina rápida norteamericana y que se caracteriza y se integra por productos como las tortas. Las tortas pues, son una consecuencia de la panadería mexicana, influenciada por la francesa. Los pambazos, los bolillos, en fin. Y las tortas pues tienen una gran riqueza, desde estas tortas simples a las tortas ahogadas de Guadalajara, que son picosísimas. Pero sobre todo, los tacos. El taco es México. El taco es mestizo. El taco representa el encuentro de dos mundos. Es cierto que la tortilla es originaria de México, pero el puerco, la res, vienen de Europa. Se mantiene la forma original de hacer tortillas a mano. Se han introducido estas maquinitas modernas, ¿no? Para darle a la tortilla, para estandarizarla, ¿no? Porque a mano, pues a veces quedan más gruesas o menos. Y los molinitos. Pues, tampoco me explico por qué no está lleno Estados Unidos de molinitos de tortillas. Eso va a ser la nueva demanda, pues, ¿no? La tortilla, pues se ha modernizado, no siempre para bien. A mí no me acaba de convencer el sabor de la maseca, pero bueno, ciertamente ha hecho que la tortilla dure mucho más, ¿no? Y la tortilla, pues es la base de el taco. El taco es austero. Me molesta muchísimo en algunos restaurantes norteamericanos que quieren hacer un taco estilo americano. Es una cosa monstruosa que se humedece y ya no se la puedes comer. Es austero. Y hay que insistir en la eficiencia del taco. Es decir, todo se aprovecha tanto de la res como del puerco. Ahora, perdónenme
eh, los que no estén de acuerdo conmigo, pero yo creo que aquí hay una primera gran ventaja de la cocina rápida mexicana sobre la norteamericana. Porque el taco es infinitamente más diverso que la hamburguesa. Si la hamburguesa es más o menos la misma. Se puede poner queso, no, pero en cambio el taco puede ser de cabeza, de pescuezo, de espalda, de lengua, de ojo, en fin, de todos tipos. O sea, ya de entrada hay una enorme diversidad del taco. Esa es una primera ventaja. Una segunda ventaja es la rapidez. O sea, un taquero, un buen taquero, puede alimentar a 200 personas en una hora, ¿no? En cuanto a la preparación de las carnes, bueno, tenemos pues la parrilla y el carbón, el taco al carbón. Y también tenemos el taco a la plancha, que es difícil de manejar. No cualquiera maneja bien un taco a la plancha. Y dentro de las planchas, pues hay también diferentes, hay algunas ligeramente cóncavas. Además, el taquero, el taco, tiene pequeños ingredientes adicionales. No faltan las cebollas. Está también el taco al pastor. Lo que dice el profe es cierto. Es decir, el taco al pastor viene del Medio Oriente. Esa sería la aportación árabe al taco, ¿no? Pero aunque esta forma de cocinar es del Medio Oriente, sin duda, la forma específica del taco al pastor es mexicana. Y estábamos hablando al principio de esta plática que la señora Conchita Cervantes empezó a desarrollar este tipo de taco, en el cual se pone toda la carne de puerco adobada y arriba se coloca una piña. Entonces, esto va girando poco a poco. Es un cocimiento muy lento. En Estados Unidos la gente no conoce el taco al pastor porque está prohibido hacerlo. No sé por qué. Creo que es una disposición del puerco y la lentitud de... O sea, esto que nos venden en Estados Unidos de tacos al pastor lo hacen en sartén. Es un intento, pero no sabe igual. Además, el taco al pastor requiere un gran taquero, porque se corta la carne de puerco, pero en un movimiento muy ágil se utiliza también el cuchillo para cortar un pequeño pedazo de piña. Y luego, bueno, están todos estos distintos ingredientes, la cebollita, en fin, diferentes productos. Es una tortilla pequeña y es un sabor exquisito. Se le puede agregar limón, aunque yo personalmente evito el limón para poder probar el taco al pastor en su sabor original. Esta es la barbacoa. Y hay que distinguir la barbacoa de lo que los norteamericanos llaman la barbecue. Es diferente. La barbacoa, que se da en todo México, pero de manera muy especial en lugares como Hidalgo, la barbacoa de Hidalgo, bueno, no se imaginan. Y en toda esta zona, ¿no? Del centro de México, en Toluca, en el Estado de México, toda esa zona. Y se hace un horno que es un agujero de 2 horas, 2 metros. Se cubre la carne con pencas. Y también es un cocimiento lento. Las pencas de maguey. Aquí, pues, es bien difícil, ¿no? Hacerse una barbacoa, pues no puede uno tampoco hacer agujeros, porque pasa la luz. Y no sé. Yo traté aquí en mi jardín, imposible.
ya me andaban metiendo a la cárcel. Y entonces, esta carne exquisita, deliciosa, que se puede llegar a partir con un plato. La birria tiene un procedimiento parecido a la barbacoa en Jalisco. Y hay que mencionar de manera muy importante el cabrito regiomontano. Nadie hace mejor el cabrito que los regiomontanos. Pero regresando a la diversidad del taco, vemos que puede haber pues ojos, lengua, molleja, sesos, cachete, labio. Y los tacos, además de aquellos que se consumen en el puesto con el taquero, también se pueden preparar en canasta. Y el hervor, el calor concentrado, de alguna forma les da un sabor adicional. Están las carnitas de puerco, los tacos guisados, los tacos de insectos. Y en las costas, los tacos de pescado, y también hay tacos de camarón y de langosta. Está el taco de suadero. Yo siempre, es más, lanzo una pregunta al público. Yo quisiera que me expliquen exactamente dónde está el suadero. Nunca he sabido, confieso, pero es exquisito. Taco de suadero, delicioso. Están los tacos dorados. Y los tacos dorados permiten que se haga duro el taco. Ayer recordaban las flautas que se vendían en Polanco. Y el taco duro, el taco dorado, permite que se le ponga crema. Entonces, en México, cuando alguien es un poco echador, un poco vanidoso, se dice que le pone demasiada crema a sus tacos. Y está, desde luego, pues el llamado taco de ojo, ¿no? Cuando la bella actriz norteamericana Marilyn Monroe fue allá a México y se tomó un delicioso taco, pues hay quienes dicen que le dio a todo el país un taco de ojo. Otro elemento que da una enorme variedad al taco es la salsa. Se dice que la salsa es el alma del taco. Entonces, también podríamos hacer una conferencia aún más amplia que esta, o tan amplia como esta, hablando de la enorme variedad de salsas que hay en México. Entonces, fíjense cómo, aunque la preparación del taco pues es inmediata, pero vean ustedes, por una parte está la diversidad de carnes y por otra está la diversidad de salsas. Algo muy importante, una de las razones por las cuales fracasan las dietas, es porque falta variedad. Entonces, cuando le dices a un ser humano, solo puedes comer esto y esto, nada más, llega un momento en que el cuerpo rechaza esa dieta. Pero con la cocina mexicana, simplemente con las salsas, con la variedad de carnes, inclusive la forma de preparación, el taco al carbón, el taco a la plancha, el taco guisado, el taco de canasta, en fin, la riqueza y la variedad del taco permite que, manteniendo un esquema simple, económico, la cocina rápida mexicana sea también infinitamente variada y diversa y sana. Aquí tienen ustedes algunos ejemplos de las múltiples y bellísimas salsas que tiene México y de los chiles. Ahora, cuando cubrimos, o sea, la salsa en el taco viene adentro del taco. Entonces, se puede seguir comiendo con la mano. Pero cuando cubrimos el taco con salsas, estamos cubiertos. Entonces, este platillo se transforma. Aquí estamos viendo enchiladas, pero también
enfrijoladas, cuando la base de la cubierta es el frijol. Otro ejemplo de la eficiencia de la cocina mexicana, quizá la más eficiente del mundo en términos de evitar desperdicio, es el chilaquil, porque los mejores chilaquiles se hacen con tortillas viejas. No crean eso de que los chips, no. Una tortilla ya un poco durita es lo mejor para un chilaquil exquisito. Y ya que estamos hablando de chilaquiles, que tienen una parte muy importante de queso, pues hay que hablar de otra aportación mexicana. Ciertamente los quesos pues fueron traídos por los europeos, la vaca, la leche, todo eso. Pero en México se crean quesos propios. Aquí estamos viendo el queso de cabra poblano, el queso doble crema chiapaneco, el queso fresco. También hay versiones propias de quesos europeos. El manchego mexicano, maravilloso. Y están también quesos completamente autóctonos, como el queso de bola, chiapaneco, o el queso oaxaqueño, que tiene una flexibilidad extraordinaria, ideal para las quesadillas. Las quesadillas también se comen a mano y aquí simplemente la tortilla se dobla. Pero la quesadilla no es solamente de queso. Puede tener combinaciones de diferentes carnes y quizá la reina de las quesadillas, la quesadilla de lujo, la más exclusiva, es la quesadilla con queso, huitlacoche y tortilla azul. Ustedes se toman una quesadilla con el huitlacoche y el maíz azul, pues, ¿qué les puedo decir? Es algo... Eso, ya después se puede uno morir uno. Pero esta quesadilla exquisita, se la recomiendo, bueno, ¿qué les puedo decir? No solamente es el sabor, hay un elemento visual tan atrayente, tan satisfactorio. Quizá la única competencia para una quesadilla así serían las tlayudas oaxaqueñas, que son enormes. Otros productos que se preparan con maíz, pues son los sopes, en Yucatán los panuchos, los tamales. Y en los tamales, pues hay varias divisiones importantes. Una primera gran división entre el tamal dulce y el salado. Salado que tiene chile y puede tener pollo o carne. Desgraciadamente muchas veces los tamales que se venden ahora tienen muy poca carne, ¿verdad? Entonces habría primero esa gran división, el dulce y el salado. Pero luego, en un universo más amplio, está el tamal envuelto en penca de maíz y el que está envuelto en hoja de plátano. Es un tamal oaxaqueño. También la penca le da un sabor muy original. Y en cuanto a las grandes sopas, pues tenemos el menudo y tenemos el pozole. Pozole puede ser blanco, verde o rojo. Platillo sanísimo y delicioso. Hemos hablado de cómo México enriquece la cocina del mundo. Pero también hay muchos productos, ya hemos hablado de algunos, que México hace propios. Hemos hablado del queso, hemos hablado pero inclusive, por ejemplo, las ensaladas. No saben ustedes la furia que me da cada vez que entro a un supermercado y veo los aderezos de las ensaladas y veo la ensalada César, que por supuesto no está promovida por un mexicano. ¿Qué tiene en la portada? La cara de Julio César, cuando que la ensalada César fue creada en México por el gran César Cardini. Fíjense. Todavía, si van ustedes a Tijuana,
van al restaurante César, les sirven en la mesa una ensalada César original que es de un sabor extraordinario, incomparable con las malas copias que proliferan en todo el mundo. Pero bueno, aquí tenemos todos estos productos, muchos, la mayor no son mexicanos, pero esa síntesis se hace en México. Lo mismo ocurre con el arroz. Obviamente el arroz pues viene de Asia, como el trigo. Y sin embargo, en México el arroz adquiere una personalidad propia. Ya hay arroces mexicanos como el rojo, que son degustados en todo el mundo. Incluso hay regiones en México, como en Ensenada, en Baja California, donde se hacen estos grandes encuentros de paellas. Y las paellas mexicanas alternan con las españolas. Está también el puerco. Ciertamente el puerco es europeo, pero la manera en que México ha desarrollado la cultura de comer puerco es maravilloso. Ya hablamos de las carnitas. Tenemos que mencionar la tradición yucateca de la cochinita pibil, exquisito. ¿Y qué decir del chicharrón? Toda una cultura de comer la piel del puerco. El chicharrón que puede ser cocinado o seco. Bueno, el bacalao, un pez noruego que se ha vuelto mexicano, se come en México, se prepara, es complejísima la preparación, hay que darle 1000 lavados para que la sal se salga, en fin, con aceitunas, delicioso. Y se alterna el bacalao con el romerito, que es absolutamente prehispánico, ¿no? Entonces, quiero terminar pues esta discusión reconociendo que mucho de lo que hemos descrito ahora es una creación de la mujer. Cierto que hay grandes chefs, pero aquí sí, desde la recolección, desde la obtención de los productos, desde la síntesis en los conventos, en fin, es la mujer, la gran creadora, la gran civilizadora. Y esta cocina que a muchos puede parecer primitiva, durante muchos años la cocina más moderna del mundo. Fíjense, Careme, el inventor de la olla express, afirmó que la olla de los tamales, donde se cocina con vapor, fue la inspiración de su descubrimiento. Y el padre Alzate, que describió la olla de tamales, fue el primer nativo de este continente en ser aceptado en la Academia de Ciencias de Francia, 2 años antes que Benjamin Franklin. Entonces, bueno, primero el homenaje a la mujer, a la creadora de esta cocina. Y después quiero compartirles una conversación que tuve con mi amigo Heraclio Cepeda. Heraclio Cepeda, gran escritor, actor, cuentista, el cuentero más elocuente. No se pueden ustedes imaginar lo que era oír a Heraclio, el gran Laco, platicar un cuento. Una cosa maravillosa. Y Heraclio también pues recorre México. Y me contaba una vez que estando en Chiapas, encontró una pequeña mazorquita de maíz fosilizada. Dice, mira, al tener esa mazorca fosilizada en mi mano, pude sentir
lo mucho que había tenido que trabajar el ser humano para llegar a esa mazorquita. Y lo mucho que tendría que trabajar para llegar a las mazorcas contemporáneas. Porque el maíz es fruto de la mano humana. Entonces, decía Heraclio, fíjate, al tomar esa mazorca en mi mano, sentí que estaba en la presencia de un monumento a la cultura tan importante como las pirámides de Teotihuacán. Sentí que estaba en la presencia de la eternidad. Muchas gracias. Y bueno, queridos amigos, ahorita vayan preparando todos los platillos que van a compartir.